Me es un gran placer extender a todos mis amigos y hermanos una cordial bienvenida a esta tercera presentación de la serie titulada La unidad de la Iglesia y sus desafíos contemporáneos. Muchas gracias a la Iglesia por la cordial invitación de poder participar en su ministerio y de poder compartir con los hermanos de aquella iglesia en Perú y también de muchas otras iglesias de habla hispana alrededor del mundo. Sean todos muy bienvenidos. Esta es la tercera presentación de la serie. Es acerca de la unidad de la iglesia, específicamente la unidad de la iglesia adventista, pero también la unidad de la iglesia cristiana, puesto que Dios ha orado, como decíamos al principio, antes de su crucifixión, por la unidad de la iglesia en todo el mundo, a través de todas las edades, hasta el momento de su venida. En la primera presentación traté de introducir el tema de la unidad de la iglesia a través de mi experiencia para mostrar que en el presente la iglesia adventista está dividida. Que yo tenía una impresión original hace unos 60 años atrás, cuando comencé a pensar en estas cosas, de que la iglesia estaba unida, porque la iglesia la iglesia que me vio nacer a mí, que yo experimenté en mis primeros años de vida, era una iglesia unida, realmente. Pero luego, al, al crecer, al estudiar, al comenzar a enseñar teología, tanto en Argentina como después en los Estados Unidos, me di cuenta de que habían serias divisiones. Eso nos llevó a una segunda presentación y esa segunda presentación fue rápido, es decir, nos llevó por un rápido paso desde el comienzo de la historia de la Iglesia Adventista en 1844 hasta el presente. Y las conclusiones a las que llegamos no fueron animadoras. Concluimos que en el presente podemos, en términos generales, decir que la organización adventista, al referirme a la organización adventista me estoy refiriendo, como ustedes saben, a la asociación general, las divisiones, las uniones, las asociaciones y las iglesias que están en todas partes del mundo. Es una iglesia universal. La iglesia adventista es una iglesia universal. En ese sentido está unida y ha estado unida, pero esa organización, en cierto sentido, se ha despreocupado, diría yo, de la parte teológica, haciendo un énfasis casi exclusivo en la misión, de tal forma que desde mi tierna infancia hasta estos momentos de mi diríamos, de la tercera edad, como se dice por allí en mi país, eh, puedo ver de que la iglesia sigue con ese énfasis en la misión, el cual es extraordinario, pero ese énfasis ha llevado en la práctica a descuidar la parte central, fundamental de la iglesia, y esa es la parte de la doctrina, la parte de la enseñanza, la parte del entendimiento, la parte de la espiritualidad. Eso se da por sentado. Eso se da por sentado que todos los que entran a la iglesia están bautizados, están renovados, están salvados, están transformados, están educados, saben todas las cosas, y en realidad no es así. En la práctica eso no es así. Por lo tanto, decíamos al terminar la segunda presentación que la Iglesia Adventista, la organización de la Iglesia Adventista, da lugar o abarca, incluye en su membresía dos iglesias diferentes, por lo menos, si no más. Una que vendría a ser la iglesia remanente emergente, la llamo emergente porque no creo que esa iglesia haya llegado a desarrollarse en su totalidad. No me estoy refiriendo al desarrollo
misionero o al alcance universal de la predicación del mensaje, sino que me estoy refiriendo al desarrollo, el desarrollo de la doctrina, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la experiencia, el desarrollo de la transformación, en última instancia el desarrollo espiritual. Está emergiendo. Además tiene que emerger para permear el mundo entero y llamarlo a la unión. Tiene que emerger como movimiento ecuménico, como comenzó al principio, y por eso en la segunda presentación citábamos unos párrafos de la hermana White en el conflicto de los siglos respecto a este punto específico. Esta iglesia remanente emergente incluye ese adventismo bíblico inicial, original, y un adventismo histórico que es más basado en la hermana White y en ciertos énfasis soteriológicos que se desarrollaron hacia el final del siglo XX como una reacción, una reacción mayormente de miembros de iglesia, laicos, aparte de las instituciones educativas. El adventismo bíblico es una intuición teológica que comenzó y se construyó con el descubrimiento de ese sistema completo de teología y filosofía de la cual hablaba la hermana White, pero como vimos en la segunda presentación, eso pasó al olvido y el santuario y los pilares de la iglesia fueron reemplazados por un nuevo pilar, el pilar evangélico, que fue introduciéndose en la iglesia lentamente, a partir de 1888. Después vemos ya cómo los pilares no están operativos con la publicación de preguntas sobre doctrinas, en el cual los pilares de la iglesia pasan a ser simplemente distintivas, creencias distintivas, insignias, decíamos, que nos distinguen, pero no juegan ya el papel hermenéutico que jugaron al principio como los pilares de ese sistema armonioso de teología y filosofía. Y luego ese adventismo evangélico que se basa en la multiplicidad de fuentes se fue amalgamando y transformando en un adventismo posmoderno que ya existía desde mitades del siglo pasado, en un grupo de personas que considera a la ciencia y a la filosofía como elementos fundamentales para entender las doctrinas, y de esa forma se niega explícitamente a veces, pero implícitamente, el hecho de la revelación sobrenatural, no solamente de Dios en el espíritu de profecía, sino también de Dios en la Biblia. O por lo menos, si se lo reconoce, se lo interpreta de una manera que unidad teológica, en la práctica ni espiritual en la iglesia adventista del séptimo día. Y por lo tanto terminábamos la segunda presentación diciendo que necesitamos recuperar y volver a aplicar la visión adventista, es decir, los pilares originales del adventismo, aquello que surgió entre los años 1845 y 1850, cuando ese sistema de teología, de doctrinas, de verdades, de filosofía, fueron puestos juntos en un nivel diríamos, inicial, en un nivel comprensivo, pero superficial, que fue desarrollado mayormente por la hermana White en sus libros, pero que no fue desarrollado en profundidad nunca por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y debido a eso es que al comenzar el trabajo de las universidades, ya el cambio o el olvido de los pilares había ocurrido, y entonces el desarrollo intelectual a partir de las universidades se dio
en el contexto del olvido de los pilares del adventismo, nunca se lo usaron hermenéuticamente, y en su lugar se trabajó con las presuposiciones evangélicas y posmodernas y modernas. Ahora bien, en esta presentación, la tercera presentación, nuestra pregunta es: ¿cuál es la causa de la división? Por supuesto que ustedes podrán dar muchas explicaciones acerca de lo que hemos comentado en la segunda presentación y en la primera presentación. Y por supuesto deberíamos todos pensar y tratar de hacer sentido. Lo que estoy compartiendo con ustedes es la forma como individualmente yo he reaccionado a esto. No he visto a nadie en la iglesia que esté preocupado por esto. Los conservadores no están preocupados y los liberales, modernistas, emergentes, se dan cuenta de que hay cambio, pero ellos consideran que el cambio está correcto, por lo tanto lo fomentan y lo aceleran, introduciendo siempre lo que ellos llaman novedades. Hay que innovar, hay que traer cosas nuevas a la iglesia, pero esas cosas nuevas que se traen a la iglesia no se las trae de la Biblia, se las trae de la cultura y se las encuentra y se las copia en las universidades evangélicas y del mundo seculares, y se las trae a la iglesia pensando que de esa manera hay una innovación que ayuda a la misión de la iglesia. Vayamos a el punto central, diríamos. La iglesia existe por Jesús y existe alrededor de la experiencia de la salvación. Ahora bien, en la Biblia hay muchísimos versículos que traen de la salvación. Es una doctrina muy importante, es una doctrina muy compleja, es una doctrina que no estamos estudiando, pero eso no es el punto que quiero expresar en este momento. Lo que quiero es conectar la salvación con la situación de división que hemos presentado. Y en Efesios 2, 8 al 9 encontramos que el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Es decir, hay dos elementos que están involucrados, no uno, dos. Uno es la gracia, por gracia sois salvos. Da la impresión de que hay una causa, y esa causa de la salvación es la gracia, pero esa gracia es mediada por la fe. Y esto se aclara, ninguna de estas dos cosas, ni la fe ni la gracia, es de vosotros, es una contribución que ustedes hacen, no es que ustedes se salven a sí mismos para que nadie se gloríe. Claro, somos salvos por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, Romanos 10, 17 nos dice que esa condición para que la gracia ocurra y nos salve es la fe. Así que la fe, dice el apóstol Pablo, viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que causa la fe? La fe que salva. Bueno, de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con Pablo, uno de los más grandes teólogos de la Biblia y de la cristiandad, además de recibir la revelación directa de Dios y la inspiración, nos dice que la fe, que es la condición para la salvación, viene del oír. La causa de la fe, que viene del oír, y el oír de la palabra de Cristo, por la palabra de Cristo. Es decir, de que la condición de la fe es el conocimiento de la palabra o de las muchas palabras que Cristo ha
predicado, que predicó y que ha inspirado, y de los actos que hizo en su ministerio, pero también desde que creó, cuando creó, y de todas las cosas que él ha llevado a los profetas a adelantar de lo que él va a hacer en el presente y en el futuro. Ahora, el punto claro es que mientras todos en la iglesia, tanto los del remanente emergente como los de la iglesia emergente, los que estamos divididos, todos vamos a estar de acuerdo de esto. El problema surge porque interpretamos la Biblia, interpretamos a Dios, interpretamos las realidades, interpretamos la salvación, interpretamos todo de forma distinta. El problema que nos divide es un problema de interpretación. Entonces la pregunta es ¿cómo conocemos? Les sugiero, y por eso estamos tomando este tema en este momento, en esta serie sobre la unidad de la Iglesia, que la unidad de la Iglesia pasa por la forma como escuchamos la palabra de Dios y cómo la interpretamos la palabra de Dios. Y si estamos divididos en la forma como la interpretamos, necesariamente estaremos divididos en todo. Por lo tanto, el nudo gordiano, el centro de la causa de división está en el hecho de interpretación. Ahora ustedes interpretan, yo interpreto, los que están de un lado interpretan, otros interpretan, Dr. Ford interpreta, Dr. Graff interpreta, cada cual interpreta. Podemos conocer sin interpretar. Tratemos ahora, y les ruego que me sigan y que piensen. Ahora lo que voy a tratar de hacer es explicar cómo funciona el proceso de interpretación. Es decir, es un estudio un poco abstracto porque no es algo que podemos ver. La interpretación la hacemos, pero no la vemos. El conocimiento lo hacemos, pero no lo vemos. Yo no puedo poner delante de ustedes, como puedo poner este control remoto y decir, este es el conocimiento. ¿Lo ven? Aquí está, este es el conocimiento. No lo puedo hacer, porque el conocimiento, bueno, me pueden decir, el conocimiento está en el libro, pero en realidad, si yo le muestro el libro, le estoy mostrando un libro, pero el libro no es el conocimiento. Porque el conocimiento en realidad existe dentro de nuestro cerebro, dentro de los huesos que recubren a nuestro cerebro, dentro de nuestro cráneo. Ahí ocurre y no lo podemos ver. Y si veríamos, no veríamos el conocimiento. Esto es muy interesante. Por lo tanto, vamos a tener que comenzar a aceptar que el conocimiento es un hecho que no podemos ver, pero sobre el cual podemos pensar. Es decir, podemos pensar sobre cómo pensamos. Es decir, es como yo pienso, pero no pienso en ustedes, yo pienso no en mí, yo pienso en cómo yo pienso cuando ahora estoy hablando y pensando y hablando. Como ven, el pensamiento es algo muy complejo y algo que está siempre en movimiento. Pero todos podemos estar de acuerdo que nosotros pensamos porque tenemos un cerebro que nos capacita para pensar. Si usted nació sin cerebro, no está escuchando esta presentación. Aunque no nos conozcamos, yo asumo que usted tiene un cerebro, tiene ojos y tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de oír y tiene la capacidad de conocer. De otra manera, no estaríamos en este momento relacionándonos por medio de esta presentación. Es decir, tenemos un pensamiento, es decir, tenemos un cerebro, tenemos la capacidad de conocer, de tener entendimiento. ¿Pero qué es el entendimiento? Bueno, para que haya conocimiento, tenemos que tener algo más que nuestro cerebro, tenemos que tener algo que nosotros
lleguemos a entrar en contacto con. Y de ahí vienen los sentidos. Supóngase que usted no tiene tacto, no tiene olfato, no tiene gusto, no tiene vista, no tiene oído. ¿Qué conocería? Bueno, en realidad no sé, pero ciertamente no conocería un montón de cosas y ciertamente no conocería a Cristo, ni la salvación, ni la música. No sé, sería una situación sumamente difícil de describir, difícil de entender. Por lo tanto, nuestra capacidad de conocer incluye no solamente el cerebro, sino incluye también todos nuestros sentidos, que son las avenidas que nos permiten introducir información dentro de la computadora. Es decir, es nuestra mente y la computadora, como vamos a ver, tiene muchas semejanzas. Tenemos una mente y un cerebro que vendría a ser el hardware, como se llama en inglés, es decir, la maquinaria de la computadora, pero también se necesitan que haya elementos que traigan información a la computadora, tal como una cámara televisiva, como estamos usando ahora, que vendrían a ser como los ojos, o quizás un micrófono, que vendría a ser como los oídos, o quizás un teclado, que es mucho más complejo que lo que nosotros tenemos con el sentido del tacto. Todo eso nos permite introducir a nuestra mente datos. Y entonces ahí tenemos un ejemplo en el cual vemos la figura o el perfil de una señorita, probablemente, y una señorita que aparentemente está investigando o estudiando alguna materia de química y está viendo algo a través del microscopio. En la relación de esto y esto se desarrolla dentro de la mente de esta señorita el conocimiento de lo que está allí debajo del microscopio. Es decir, esa realidad que está afuera ahora está adentro, y a esa duplicación de la realidad que está afuera adentro la llamamos conocimiento. Y algunos pueden decir que sea imagen, y esa imagen al ser percibida automáticamente está guardada en la memoria, y hay diferentes niveles de memoria, etc. Los científicos están recién empezando a entender estas cosas. Ahora bien, dado que eso es así, que el conocimiento es una relación sujeto y objeto que requiere un cerebro y el fenómeno de la percepción a través de los sentidos, vayamos un paso más para entender la causa de la diversidad de las interpretaciones. Porque hasta ese punto podríamos decir, si todos vamos a ese objeto y todos lo vemos, todos vamos a saber de ese objeto exactamente lo mismo. Que durante un tiempo muchas personas creyeron que esto era así. Pero supongamos ahora que tenemos dos señoritas que vienen. Una señorita estudiante de la Universidad de Andrews en el departamento de bioquímica, y luego otra señorita que es estudiante de la Universidad de Notre Dame en asuntos religiosos. Vienen a ver lo que está debajo del microscopio. ¿Pensamos nosotros que estas dos señoritas van a tener la misma respuesta? ¿Van a dar la misma descripción? ¿Van a producir exactamente el mismo conocimiento? Recuerden, el objeto que se está viendo es exactamente el mismo. Cuando le preguntemos el informe a una y a otra, ¿dirán lo mismo? Bueno, esperamos que no. Porque si la que está arriba es una doctora en química a la cual le hemos enviado una muestra de nuestro tejido que pensamos puede tener cáncer, esperamos una respuesta que no esperamos de una persona que ha estudiado teología y va y ve
ese tejido. Lógicamente no. Por eso al doctor o a la doctora en química se le paga bastante, porque esa persona, a través de sus estudios, ha ido incorporando lo que llamamos conocimiento, es decir, ha visto muchas de estas cosas y ha llegado a clasificarlas en su mente de tal manera que puede distinguir entre algo que es sano y algo que no es sano. Pero la estudiante en teología no va a tener la menor idea, capaz que dice, bueno, ahí veo un tejido de un color azul y hay algo que se mueve, pero no va a poder determinar que sea cáncer. La respuesta va a ser diferente. El punto que quiero que ustedes entiendan acá es que en el proceso del conocimiento, no solamente lo que está afuera, el objeto, lo que llega a nuestro consciente a través de los sentidos y la percepción está integrado, sino que eso que llega de afuera es conocido a partir de contenidos previos que hay en la mente del que conoce. Es decir, hay una relación sujeto y objeto. Y esta relación es muy compleja. Yo no tengo aquí la capacidad de entrar en más detalle, pero hay muchos detalles que hacen esta relación muy, muy compleja, la relación sujeto, es decir, el sujeto que conoce, y el objeto que se trae a conocer. Es entonces claramente el que conoce trae ya elementos en la mente que los lleva a operar automáticamente. Cuando vemos algo, automáticamente en nuestra mente vienen los contenidos de conciencia que tenemos que nos ayudan a interpretar lo que está llegando delante de nosotros. Por ejemplo, si suponemos que existe un grupo de personas indígenas que nunca jamás salieron de su estado primitivo, sin conocimiento de nada, ni de computadoras, ni de autos, ni de nada, 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 nada. Ellos viven completamente aislados, cosa que es muy difícil encontrar en estos días, pero que 100 años atrás no era difícil, o 200 años atrás no era difícil encontrar. Si en esa tribu de personas pusiéramos un automóvil de alta gama en medio de la tribu, ellos verían eso y tratarían de hacerlo andar, o lo adorarían, o lo usarían, si lo pudieran abrir, para dormir. Evidentemente no entenderían de que ese es un auto que sirve para andar y que se va a mover, porque ellos nunca lo habían visto. Como nosotros lo hemos visto, entonces cuando vemos un auto esperamos de que ande, y cuando no anda nos frustramos. Pero eso viene porque tenemos en nuestra mente presuposiciones, que son ideas que están guardadas en la memoria. Y si aplicamos distintas presuposiciones al mismo objeto, el conocimiento que vamos a sacar es diferente. Acá llegamos, y usted ha llegado a entender que cuando usted habla con alguien y no llega a un acuerdo, es porque, número uno, o el objeto ha sido percibido incorrectamente, y podrían ser las dos, las presuposiciones que se utilizan para entender lo que se está discutiendo son diferentes. Y entonces, si no hay una coincidencia con las presuposiciones, habrá diversidad. Algunas diversidades no son necesariamente contradictorias. Algunas diversidades son complementarias. El clásico ejemplo de los 5 ciegos palpando el elefante. Cada cual va y está tocando, palpando alguna parte del elefante y describe esa parte,
y no puede describir el todo, pero cada uno, al describir una parte, está describiendo algo que es real, aun cuando diferente, pero no contradictorio, porque es simplemente una percepción parcial de algo más grande que al ponerse en el conjunto será coherente. Y de tal forma, esa es una de las formas en el cual tenemos diversidad, que no es diversidad de interpretación, diversidad de sentir, que no son contradictorias. Pero hay otras que sí lo son contradictorias. Y ahí es donde el problema existe o llega. La división, entonces, el conocimiento, al ser opuesto, produce una división y no una unión. ¿Cuál es la causa entre la diferencia de los informes de estas dos personas? El objeto es el mismo, pero cada individuo entiende el objeto a partir de las experiencias de vida diferentes. Es decir, lo que ha hecho de que ellos lo vean diferentemente son las experiencias de la vida de cada uno. Veamos esta misma situación en relación a una computadora. Digamos que la computadora que aparece allí es el cerebro. Esa computadora tiene la capacidad de recibir información de parte de un PDF, es decir, de un file. Es decir, allí nosotros le damos un file y ese file tiene información, es decir, allí vendría a ser como la percepción. La computadora tiene capacidad de percibir y darle un file. Pero la computadora no va a hacer ningún sentido del file a menos que la pueda leer. Y para poder leerla, ustedes saben muy bien, pienso, que la computadora tiene que tener otros files ya adentro de la computadora para, en primer lugar, poder percibirla, es decir, poder cargarla y traerla dentro de la computadora. Pero para poder leerla y poder procesarla necesita otros archivos, decimos en castellano, otros archivos que les permitan procesarlas. A esos archivos los llamamos programas y ahora los llamamos aplicaciones. Por lo tanto, si tenemos un archivo PDF, lo podemos procesar por Kindle y hacer de eso un libro. Un libro electrónico, lo podemos procesar por CreateSpace, que es un programa que tiene Amazon para producir libros instantáneamente, en demanda, y entonces ese mismo archivo producirá un libro físico, en papel, y no ya electrónicamente en una computadora. Y si lo procesamos a la misma file, a la misma información a través de un programa, una aplicación de fotografías, podemos sacar una foto de del mismo archivo. Es decir, tenemos en la mente de la computadora diferentes programas que, aplicados a lo mismo, producen diferentes resultados. Diferentes aplicaciones, diferentes programas que vendrían a ser en nuestra mente diferentes presuposiciones operando en nuestro cerebro. Al aplicarse a la misma información, producen diferentes resultados. Eso es lo que yo sugiero está sucediendo en el cristianismo y está sucediendo en la iglesia cristiana. Experiencias distintas producen diferentes resultados de un mismo objeto, en este caso la Biblia. Es decir, ahora tenemos a una señorita, allí el perfil de una señorita, en la mente, en el cerebro, una computadora, para que se mantenga la analogía de la computadora, que es más fácil de
de captar que la forma como nuestro cerebro trabaja, y esa señorita con su computadora en la mente, o su mente siendo la computadora, va a ir a leer la Biblia. Y este ejemplo es bien general para que sea claro. Tendremos a una persona que es atea, que va a leer la Biblia. Esa es la primera aplicación, el primer programa, las primeras presuposiciones. Presuposiciones de un individuo ateísta que dice, no hay Dios. Bueno, después viene una científica que dice que básicamente hoy los científicos todos creen en la evolución, es decir, no saben lo de la evolución, pero creen en la evolución. Es decir, el primero cree que no hay Dios, esa es una creencia que tiene, pero está como un programa en su mente. Para él no hay Dios. No es que lo pueda probar o no probar, pero simplemente para él no lo hay. Como para esta otra señorita, la del medio, estudiando química o paleontología o lo que fuere, en las ciencias, cree que hay una evolución de miles de millones de años. Y después, al final, tenemos a Jorgito, un chico que todavía no ha ido a las universidades y por lo tanto cree que Dios existe. No estoy diciendo que solamente un chico que no ha ido a las universidades o los que van a las universidades no van a creer en Dios, no estoy diciendo eso, pero simplemente, por ejemplo, ahí hay alguien que tiene la mente de chico y que cuando lee la Biblia desde ese punto de vista sin tener las presuposiciones del ateo ni del científico. Entonces, cuando el ateo lee la Biblia y ve que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, dice, estos son simplemente un libro viejo con cuentos de viejas, básicamente. Son todos mitos. La científica comienza a leer la Biblia y ve de que Dios creó en 7 días y dice, esto no puede ser porque en realidad sabemos que ha habido millones de años y por lo tanto este Génesis debe entenderse no como 7 días, sino como largos periodos de años que quizás de esa forma podemos relacionarlos con la realidad. Es decir, su comprensión de la realidad, el primero, la realidad de Dios, lo lleva a negar la Biblia. El segundo, la comprensión de la realidad del universo, la cosmología, lo lleva a leer la Biblia, negar muchas cosas y reinterpretarla para que concuerde con lo que uno tiene en la mente. Y el niño va a la Biblia y dice, oh, qué lindo, hay un Dios que creó los cielos y la tierra en 7 días y que desarrolló un plan de salvación y que va a volver y va a recrear este mundo y simplemente lo cree porque está desarrollando la lectura del libro tal como el libro lo dice y sin colocar sobre el libro presuposiciones que vienen de afuera del libro. Por lo tanto, el chico pensará de que este libro tiene historias simples. Esto es lo que sucede a un nivel mucho más, diríamos, complejo en la mente de todos nosotros cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia y particularmente a un nivel realmente complejo cuando estudiamos la Biblia en profundidad en las universidades y en los seminarios. Entonces, vayamos a ver lo que está en juego aquí. Básicamente, cuando conocemos, necesitamos tener presuposiciones. Sin presuposiciones no podemos conocer, así como no podemos conocer sin los sentidos y no podemos conocer sin la realidad de las cosas que nuestros sentidos conectan a nuestra mente. Es decir, tenemos que tener memoria, tenemos que tener sentidos y tiene que haber una realidad que se comunica con nuestra experiencia, con nuestra mente a través de los sentidos y que permanece en nuestra mente como memoria. Eso que permanece en la mente como nuestra memoria es lo que llamamos, y todos en estos días llaman, presuposiciones. La definición de una presuposición. Las presuposiciones son los contenidos de experiencia humana
que una persona trae consigo al momento de interpretar los datos y clarificar aquello que se desea conocer. Es decir, lo que está en nuestra mente cuando estamos pensando o cuando estamos recibiendo información. Las presuposiciones siempre están presentes en la formación del conocimiento, siempre lo están. Quizás cuando no tenemos presuposiciones serán quizás cuando recién nacemos, o quizás ya las primeras presuposiciones se están desarrollando mientras estamos siendo gestados en el vientre de nuestra madre. Eso no lo podemos saber, pero en realidad no hay conocimiento sin presuposiciones, pero hay también un orden genético de las presuposiciones, es decir, es un orden como las presuposiciones se van generando en nuestra mente mediante el proceso del aprendizaje. Las presuposiciones son la principal e inevitable causa de diversidad y conflicto en la formación del conocimiento. Es verdad, si tenemos información equivocada, vamos a tener problemas y vamos a tener errores. Por lo tanto, hay que tener buena información, hay que corroborar la información. Pero cuando tenemos buena información y corroboramos la información, los problemas no desaparecen como por arte de magia, sino que subsisten. Por lo tanto, lo que tenemos que estudiar son las presuposiciones que traemos a el momento de interpretar. Es decir, cuando nos encontramos en un momento de conflicto, primera cosa que tenemos que hacer es verificar nuestra información. Si la información es correcta y todavía hay desacuerdo, tenemos que empezar a trabajar analizando las presuposiciones que estamos utilizando para llegar a nuestras conclusiones. Esa es la tarea crítica que nosotros debemos realizar. Ahí viene el pensamiento crítico. ¿El pensamiento crítico de qué? ¿Del objeto? No, es un pensamiento crítico interno, es autocrítico, en el cual vamos a analizar cuáles han sido los elementos que estamos usando para llegar a conclusiones, y tenemos la gran capacidad de descubrirlos y quizás de cambiar esas presuposiciones, si así lo deseamos, para entender. Por ejemplo, en este caso, la persona que es bióloga lee de una manera y la que es teóloga lee de otra manera, arriban a un conflicto de interpretación, pero se pueden comunicar de esa manera. La química puede decir, mire, yo llego a ver esto porque lo veo desde este punto de vista, es decir, usando estas presuposiciones. ¿Por qué usted no usa estas presuposiciones y me dice lo que ve? Y viceversa. La teóloga le pasa esas presuposiciones a la química y le dice, ¿por qué no se saca usted esos lentes y se pone los otros lentes y ve si no ve lo mismo? Claro, a veces cuando estamos comprometidos con algo, no queremos reconocer que se puede ver las cosas de una manera u otra. Si yo considero que las presuposiciones de esta señorita teóloga son irreales, son imaginarias, son infantiles, las puedo usar, puedo ver cómo ella ve, pero no las voy a considerar reales porque mi concepción de la realidad es diferente. Ahora, esto que acabamos de decir, este asunto de las presuposiciones que condicionan lo que entendemos, ¿estarán presentes en el conflicto de las iglesias cristianas? Es decir, si vemos las grandes divisiones en el cristianismo que se han generado a través del tiempo, y vemos las divisiones que presentamos nosotros en la segunda presentación de este seminario que existen dentro del adventismo, ¿no será que estas divisiones están causadas por las presuposiciones? Después de todo el mundo acepta la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia y Dios entre los cristianos, al menos. Pero tenemos catolicismo, tenemos muchas formas de protestantismo y tenemos adventismo.
¿No será que la existencia de catolicismo, protestantismo y adventismo existe y el conflicto que existe entre ellos depende de las presuposiciones que estas iglesias, estas comunidades utilizan para interpretar la Biblia? Pues mi sugerencia es que sí, que definidamente. La Biblia es la misma, pero el catolicismo es catolicismo y entiende el cristianismo de una manera y el protestantismo entiende el cristianismo de otra manera y el adventismo entiende el cristianismo de otra manera, que no son compatibles, claramente no son compatibles, hermanos. El catolicismo y el protestantismo hasta el día de hoy consideran que no son compatibles. Están trabajando y una de las posibilidades es crear una nueva religión, una nueva interpretación. Y para eso, ¿qué están haciendo? Están cambiando, particularmente los católicos, ciertas presuposiciones fundamentales. ¿Por qué el adventismo es diferente del protestantismo y del catolicismo? Es el adventismo diferente del protestantismo porque tiene esas insignias distintivas, como se nos dejó saber o la Iglesia creía desde el año 1950 o un poco antes con preguntas sobre doctrina. ¿O hay elementos fundamentales que nos hacen diferente, no solamente del catolicismo, pero sino también del protestantismo? ¿Será el protestantismo más similar al catolicismo que al adventismo? ¿Qué dirán los protestantes? Yo asumo de que son mucho más similares al catolicismo, puesto que específicamente los luteranos están muy entrados en un proceso de unidad y de ser aceptados por el catolicismo y viceversa. Eso no pasa con el adventismo, aun cuando el adventismo está acercándose por voluntad propia al protestantismo. Pero como vamos a ver, ese acercamiento puede producirse únicamente con cambios al nivel de las presuposiciones que se lleva al momento de la interpretación y de la práctica de la teología. Ahora, es importante que cuando hablamos de las presuposiciones, hagamos una tipología, una caracterización de las presuposiciones. ¿Por qué? Porque por definición una presuposición es todo aquello que hayamos experimentado. O sea que cualquier experiencia que tenemos nosotros que se está guardando en la memoria es una presuposición. O sea que todo lo que hemos visto en nuestra vida y todo lo que experimentamos, yo en mi caso, más de 70 años, todos los días, experimentando, eso todo está ahí de alguna manera, me he olvidado desgraciadamente de muchas cosas, mi esposa se olvida menos, pero está ahí. Y entonces cuando hablamos de las presuposiciones, y hablar de presuposiciones en este tiempo es algo ya común, se ha hecho común en la cultura del siglo XXI, pero no era común a la mitad del siglo XX, cuando yo estaba estudiando para hacer el doctorado, el asunto de presuposiciones, los encontraba más bien en los filósofos y recién, como 10 años después de terminar mi disertación, comienzan los filósofos a influenciar o a ser aceptados, esos que hablaban de presuposiciones, en la cultura en general, de tal manera que ahora todo el mundo habla de presuposiciones. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay distintos tipos de presuposiciones, distintos tipos o categorías de presuposiciones. Una, por ejemplo, empezando de la derecha, y ahí tenemos la Biblia, y la primera que viene, todos tenemos un temperamento. Es decir, tenemos una forma de sentir, tenemos una forma de pensar que es diferente del otro. Esto no es el carácter, este es el temperamento. Algunos somos más tranquilos, otros somos más nerviositos, algunos somos más, diríamos, amables, algunos de nosotros somos más crudos, algunos de nosotros tenemos gran paciencia, otros no, algunos tenemos la capacidad para entender o crear música, otros son capaces
de entender y ver los aspectos literarios, o otros son más inteligentes en relación a cosas físicas, para crear aparatos o para actuar en la realidad. Es decir, nuestra mente tiene temperamentos diferentes. Actuamos, pensamos, sentimos. El proceso de actuar, de pensar, está como quien dice en su maquinaria interna, en su hardware. Estamos conectados de formas distintas. Todos vamos a sentir, todos vamos a vivir, todos vamos a actuar, pero los elementos específicos son distintos, así como algunos tenemos huesos muy grandes y otros no, algunos tienen cabezas más grandes, otros no, algunos tienen buena vista y otros no. Todos estamos y tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, yo en mi capacidad de leer, yo leo la palabra entera sin fijarme en las letras. Entonces, para mí, el editar es un trabajo impresionante porque requiere un esfuerzo de concentración que no es normal para mí, para poder ir fijándome en cada una de las letras y pensando si esa letra es correcta o no, si hay algún error. No veo eso simplemente y directamente, como algunos de mis profesores hacían y tenían esa capacidad. Después hay otro elemento, es todo lo que tenemos con la experiencia de la vida. Mi experiencia no es igual a la suya. Nací en un tiempo diferente, en una ciudad diferente, con diferente idioma, con diferente nivel cultural, con diferentes padres, con diferentes familias, con diferentes amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa experiencia de vida es también, todos tenemos una, pero es muy particular, individual. El temperamento es individual, la experiencia de vida es individual. Pero después viene otra, que es la cultura. Tenemos una cultura y la cultura puede tener distintos niveles. El nivel de la familia, el nivel del barrio, el nivel de la ciudad, el nivel del trabajo, el nivel de la nación, el nivel de la zona, el nivel de todos los que hablan el mismo lenguaje, el nivel del tiempo en que estamos viviendo, el nivel de la edad, etc. Eso tiene que ver con cultura y las subculturas y lo multicultural, todo lo que es cultural, es decir, todo lo que tiene que ver con temperamento y experiencia se une en cultura, y esa cultura incluye todo aquello que es producido por el ser humano, es decir, las ciencias, el arte, la filosofía, la religión, todo eso está allí en cultura. Y por lo tanto allí sí ya hay elementos más generales. Todos aquellos que venimos del mismo barrio tenemos ciertos elementos que no necesitamos explicar porque todos lo sentimos y lo experimentamos de la misma manera. Utilizamos ciertos giros del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay elementos cuando llegamos a la teología y la ciencia que todos aceptamos y que los tenemos en la mente, que es el método por el cual procedemos a hacer algo. Es decir, son las líneas de acción que seguimos para producir algo a nivel intelectual, a nivel musical, a cualquier cosa que sea una producción, tiene un método. La cultura es lo producido y que nos afecta a nosotros en esa producción humana. La cultura es diferente de la naturaleza. La naturaleza es producida por Dios, la cultura es producida por el ser humano. Y esa producción incluye también la religión, porque la religión es producida por el ser humano, aunque nosotros diríamos que no es solamente producida por ser humano, sino que es producida por Dios también, pero todo depende cómo uno entienda la religión y si es ateo o no es ateo. Es decir, si es ateo y cree que no hay un Dios, va a ver la religión, pero va a entender la religión como un fenómeno solamente humano. Por eso hay un método, que es un método teológico, hay un método científico, o hay un método artístico, o hay un método musical, siempre tiene que haber un método, y ahí es donde puede haber también divergencias. Y finalmente está a lo último, a lo más general, es decir, temperamento individual, experiencia individual, cultura ya más general pero por barrio, método ya más general pero por disciplina,
y después llegamos a los principios hermenéuticos, que ya son principios cognoscitivos, presuposiciones cognoscitivas, presuposiciones del conocimiento que son generales y son más generales porque tienen que ser asumidas para que haya método, para que haya cultura, o religión, porque la religión estaría ahí dentro de la cultura, o la experiencia de vida y el temperamento. O sea que los principios hermenéuticos son y se distinguen de todos los demás no porque estén en la mente. Todos de estos están en la mente y los mantenemos como resultado de nuestras experiencias en la mente, en la memoria de la mente. Pero estos principios hermenéuticos son principios de la interpretación de todas las cosas que obviamente determinan el método y determinan la cultura, determinan la religión, y entonces determinan las unidades o los conflictos. Por eso es muy importante que nosotros no discutamos en base a temperamento o exégesis o experiencia o cultura o método teológico, sino que cuando hay una división como la que hemos planteado, debemos ir y analizarla a partir de los principios hermenéuticos. Ahora, dentro de los niveles hermenéuticos y en su generalidad, hay 3 niveles de hermenéutica. Nosotros los adventistas, por ser exégetas, es decir, por hacer énfasis en la Biblia y por lo tanto naturalmente en la actividad científica que se llama exégesis, es decir, la interpretación de textos, hemos estado siempre muy familiarizados con la hermenéutica. Entonces siempre hablamos de la hermenéutica bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos olvidado de que hay distintos niveles de principios hermenéuticos. Están los principios hermenéuticos que mis colegas, los exégetas, claramente explican respecto a lo que hay que asumir para entender un texto. Cualquier texto, inclusive el de la Biblia. Pero luego está el texto pero esas presuposiciones las debemos clasificar como microhermenéutica, porque son las presuposiciones que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la interpretación de las palabras, sintácticas, contexto histórico, etc. Pero hay otras presuposiciones que deben ser tenidas en cuenta, que de cierta manera la segunda la veo reconocida por mis colegas los exégetas en el seminario. Y es cuando ellos hablan de que tenemos que también ver el contexto teológico, ellos hablan. Para interpretar un texto hay que tener el contexto teológico. Y ahí ya no es algo que viene del texto, pero ya viene de la comprensión de los textos. Estos son ideas o doctrinas o conceptos. Estas presuposiciones que tenemos cuando interpretamos un texto o cuando interpretamos una realidad se llaman mesohermenéutica. Y luego tenemos otro nivel que es el nivel de la macrohermenéutica. Ahora, como denominación, nosotros no hemos estado familiarizados con la macrohermenéutica. Ahora, muchos en nuestro tiempo, ahora en el adventismo, han comenzado a hablar de la macrohermenéutica. Y con razón. Pero hay mucho que hacer respecto de la macrohermenéutica, porque la macrohermenéutica es donde se utilizan ideas grandes significa ideas abstractas y generales. Micro quiere decir que son presuposiciones, pero son micro porque son presuposiciones respecto de palabras y de textos. Entonces son pequeñas en su extensión. Pero cuando hablamos de doctrinas, son ya mucho más extensas, porque podemos hablar de Dios, podemos hablar del hombre, podemos hablar de muchas cosas.
Pero luego hay un nivel mayor que son los grandes, más abstractos, más generales, las ideas más abstractas y más generales, los principios más abstractos y más generales, y a eso lo llamamos la macrohermenéutica. La definición de los principios macrohermenéuticos entonces. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de principios macrohermenéuticos? De presuposiciones. Principio y presuposiciones más o menos es lo mismo. Principio es cuando empezamos a pensar a partir de la presuposición, entonces lo llamamos principio. Cuando llegamos al principio, como quien dice, buscándolo a partir del conocimiento específico, entonces si lo buscamos a partir de mi posición doctrinal o de mi posición exegética, entonces si voy buscando el principio a partir de mis conclusiones doctrinales y exegéticas, lo voy buscando hacia atrás y por lo tanto lo denomino presuposición. Pero presuposición y principio es lo mismo, depende si voy o vengo a la conclusión. Los principios hermenéuticos son definiciones y teorías generales que una persona debe emplear en la actividad científica o actividad teológica para interpretar los datos y clarificar los tópicos. Son entonces definiciones y teorías generales que una persona debe emplear en la actividad científica para interpretar los datos y clarificar los tópicos. Y ahora yo les voy a presentar acá como una manera de introducción y con un diagrama cuáles son esos principios macrohermenéuticos. El punto, o uno de los puntos, es que esto es como quien dice, es una visualización de los principios que todo teólogo y en cierto sentido todo científico tiene que tener en la mente para poder en forma propia y en forma específica y correcta interpretar los datos que vienen de los textos, que vienen de las acciones humanas, es decir, de la historia, y que vienen de la naturaleza. Es decir, se aplican a la teología, pero por su generalidad también se aplican a todas las ciencias. Estas son... este diagrama no está presentado en uno de los libros de la Biblia, no es que, no sé, lleguemos a la sabiduría de Salomón y Salomón, el más sabio de todos, le dice, mire muchachos, nosotros creemos, pero hay principios macrohermenéuticos y los principios macrohermenéuticos son estos, aquellos y demás allá. No hay tal exégesis en la Biblia, no hay tal información en la Biblia. Esta información viene de la práctica filosófica, científica y teológica. Los que más la han desarrollado han sido los filósofos. Y es de ahí, de los filósofos, que fue adoptada a la iglesia cristiana primitiva, y cuando estos aspectos fueron interpretados por los cristianos, no a partir del Antiguo Testamento, sino a partir de la filosofía griega, es que la gran herejía del cristianismo, de la cristiandad, que llamamos, comenzó a desarrollarse muy temprano en la historia del cristianismo. Bueno, sin entrar en todos los detalles porque nos llevaría muchísimo tiempo, déjenme presentarles a ustedes de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, empezando por el principio de la realidad en general. Este es el principio más abstracto, más abarcante, más universal, que da la característica de aquello que es real. Es decir, todo es real, de alguna manera es real. Es decir, es el significado de la palabra es. Porque decimos la luz es, la emoción es, el agua es, el dolor es, la imaginación es, el centauro es. Es decir, siempre está ese es.
ese ser. Es decir, esto lo descubrió Aristóteles y lo definió como el concepto generalísimo, el concepto más general que el ser humano puede llegar a pensar, de tal manera que es poco lo que se puede decir debido a lo tan general que es. Ahora, ese principio del ser, de la ontología general, como se habla en forma técnica, se aplica a 3 niveles. El principio ontológico regional, es decir, las entidades que son Dios, la naturaleza y el mundo. Es decir, Dios, la naturaleza y el mundo son entidades que existen como principio de realidad, pero por realidad están incluidas en ese concepto de ser, porque Dios es, la naturaleza humana es y el mundo es. Pero estos entes, realidades, interactúan y por lo tanto se comunican o se conectan y por lo tanto hay un principio de articulación que también es. El principio de articulación es y es aquel principio o presuposición que asumimos de cómo Dios, la naturaleza humana y el mundo se relacionan. Entonces hay un principio de articulación, cómo estos se relacionan, porque lo que nosotros encontramos en el mundo no es Dios aquí, la naturaleza humana allá, el mundo acá, sino que está todo interconectado y tenemos que entender cómo se interconectan. De paso, Dios es uno, la naturaleza humana es uno y el mundo es uno, pero sabemos que hay diversidad en el mundo, que hay diversidad y multiplicidad. Más que diversidad, hay multiplicidad en el mundo, hay multiplicidad en la naturaleza humana, hay multiplicidad en Dios, aunque Dios es único, por lo menos desde el punto de vista de la religión bíblica. Y finalmente tenemos el principio del conocimiento, que también es decir, hay un principio por medio del cual nosotros sabemos que acerca del acerca de las entidades, acerca de la articulación, acerca de Dios, la naturaleza humana, el mundo, etc., hay un principio de conocimiento, es decir, hay una forma por la cual nosotros recibimos y generamos conocimiento en nuestra mente. Y entonces allí tenemos 3 elementos: el asunto de la revelación o originación, originación del conocimiento, es decir, cómo se origina el conocimiento. Después viene la hermenéutica, es decir, está relacionada con la esencia del conocimiento, cómo entendemos ese conocimiento, cómo procedemos en nuestra mente para entender el conocimiento que se ha originado en nuestra mente. Y finalmente tenemos el método, esto es cómo procedemos nosotros para conocer y para llegar a conclusiones. Es decir, el método está conectado con el proceso de razonamiento por el cual llegamos a conclusiones y a descubrir nuevas cosas respecto de la realidad. Es decir, todos estos son los principios macrohermenéuticos que se aplican a todas las ciencias, pero que también se aplica a la teología y cuya aplicación nos va a ayudar muchísimo para entender las causas de las divisiones en el cristianismo y en la iglesia adventista, pero también nos va a ayudar para poder superar esas divisiones. Una vez que sabemos por qué las divisiones están y dónde se causa, entonces podemos tomar medidas para, superar esas divisiones y entonces llegar a la unidad. Conclusión parcial. Conocer es interpretar. Conocimiento es interpretación. Es decir, siempre que conocemos estamos interpretando, y cuando estamos interpretando, la interpretación es el poner una presuposición junto con una información. Conocimiento es interpretación, significa que siempre hay presuposiciones operando
en cualquier cosa que nosotros estamos conociendo. Y finalmente la fe requiere interpretación, porque la fe viene por conocer. Si el conocer la palabra de Dios es necesaria para la fe, entonces la interpretación es necesaria para la fe, para la unidad, para la espiritualidad y para la salvación. Ahora, la macrohermenéutica en el catolicismo. Ahí en el catolicismo simplemente, como hay una multiplicidad de fuentes, encontramos que el catolicismo claramente trabaja con la filosofía humana. Ellos en su enciclopedia, en la enciclopedia católica, tratando acerca del asunto de la teología, dice: por mucho que se estimen los resultados de la teología positiva, para ellos la teología positiva es bíblica y la teología especulativa es conceptual. Estos son formas de expresarse debido al contenido filosófico de las presuposiciones con las cuales trabaja, de las presuposiciones humanas con las cuales trabaja la teología católica. Por mucho que se estimen los resultados de la teología positiva, bíblica, exegética, una cosa es cierta: el carácter científico de la teología dogmática no radica tanto en la exactitud de sus pruebas exegéticas e históricas, sino en la comprensión filosófica del contenido del dogma. Fíjense lo que está diciendo acá. Es decir, podemos tener mucho estudio de la exégesis, pero si vamos a hablar del carácter científico de la teología dogmática, la teología dogmática es la que produce las doctrinas y las enseñanzas de la Iglesia. Esa es la teología dogmática. Y si vamos a hablar del carácter científico de la teología dogmática, de la teología doctrinal, ese carácter científico no radica en la exactitud de sus pruebas exegéticas e históricas, no en la teología positiva, que es lo que nosotros hacemos en la Iglesia Adventista, sino lo científico está basada en la comprensión filosófica del contenido del dogma, es decir, en las presuposiciones filosóficas, en el método filosófico que lleva a la determinación científica del contenido del dogma. Probablemente para este momento ustedes estén completamente perdidos, porque para ustedes ciencia es lo que viene de las ciencias empíricas. Pero para el catolicismo, ciencia no es lo que viene de las ciencias empíricas, sino que vienen de las ciencias diríamos, filosóficas, la ciencia aristotélica, y para esto habría que dar un curso de 2 o 3 o 4 presentaciones, así que lo vamos a dejar allí, pero claramente ustedes pueden ver acá que para el católico el desarrollo del dogma, el desarrollo científico, específico y claro de la verdad bíblica depende de la comprensión filosófica del dogma, de las doctrinas. Tiene que haber una comprensión filosófica. Ahora, ¿cuál es esa filosofía que determina la comprensión del dogma? ¿Cuál es la macrohermenéutica del catolicismo? ¿Cómo el catolicismo interpreta el problema del ser, el problema de Dios, el problema del mundo, del hombre, las realidades, etcétera? Leamos. Esto es la filosofía aristotélica escolástica, es decir, la macrohermenéutica para ellos viene de la filosofía aristotélico-escolástica, es decir, Aristóteles como fue entendido y adaptado por Santo Tomás de Aquino, que ha ganado cada vez más terreno en las instituciones educativas eclesiásticas, guiados por sólidos principios pedagógicos. Los papas León III y Pío X prescribieron oficialmente esta filosofía como preparación para el estudio de la teología y la recomendaron como un método modelo para el tratamiento especulativo, básicamente significa científico, del dogma. Ahora, no quiero complicarles la vida, pero esto es verdad lo que ellos están diciendo aún ahora, pero no todos los católicos actualmente lo aplican, y muchos a partir del Concilio Vaticano II hablan de la nueva teología, de Nouvelle Théologie, y básicamente esta es una
es una reinterpretación, una adaptación, diríamos, de estos aspectos, trayéndolos al siglo XX, es decir, insertando a Aristóteles y Aquino dentro de una estructura más amplia que es panenteísta y evolucionista. Pero todavía las posiciones especulativas de Aquino y Aristóteles continúan siendo el centro de la determinación de la verdad en el contexto de la teología católica. Es decir, ellos interpretan todas esas interpretaciones macrohermenéuticas a partir de las ideas que encontraron en Aristóteles y que adaptó Aquino para el uso de la Iglesia católica. La macrohermenéutica en el protestantismo, ahí ya no dependen de Aquino. Están muy contra Aquino, pero están utilizando a Platón y Agustín para interpretar esas mismas presuposiciones macrohermenéuticas. Ningún maestro de la Iglesia, dice Lutero, enseñó mejor que Agustín. Sería una lástima que no tuviéramos a Agustín. Entonces los otros padres de la Iglesia nos dejarían terriblemente desamparados. Agustín nos enseñó y guió mejor que el Papa con todos sus decretos. Él me conduce a Cristo, no me aleja de él. No puedo entrar en detalles acá, pero claramente Agustín no está en contra de Aquino, Aquino no está en contra de Agustín, Platón no está en contra de Aristóteles. Simplemente Aristóteles fue un desarrollo a partir de la dirección en la cual Platón comenzó a reflexionar y la sistematizó mejor. Por lo tanto, lo que están diciendo aquí los protestantes, Lutero, es que no siguen los detalles de Aquino, pero pueden seguir los elementos más generales determinados por Agustín, que vendría a ser primo hermano de Aquino. Es decir, están dentro de la familia, están dentro de la filosofía, están derivando las ideas macrohermenéuticas de la filosofía a partir de Agustín. Agustín no es solamente un santo de la Iglesia católica, sino que Agustín es uno de los filósofos, es teólogo, pero es filósofo. Agustín usted lo estudia como filósofo porque ha desarrollado teorías filosóficas a partir de las cuales llegó a la conclusión en sus afirmaciones teológicas, científicas o especulativas, como dicen los católicos. La macrohermenéutica en el protestantismo continúa. Ningún libro excepto la Biblia y San Agustín me han llamado la atención. De ellos he aprendido más sobre Dios, Cristo, el hombre y todas las cosas. Es decir, fíjense acá, la Biblia y San Agustín. De los dos, él ha aprendido sobre Cristo, sobre Dios, sobre el hombre, sobre todas las cosas. Es decir, está poniendo a la filosofía humana de Agustín y de Platón al mismo nivel que la Biblia, y allí hay una multiplicidad de fuentes, pero esas fuentes entran, las de la filosofía, al nivel de las presuposiciones macrohermenéuticas, y cuando las presuposiciones macrohermenéuticas están interpretadas en esta filosofía, tienen el poder de destruir el contenido concreto de la Biblia, y eso lo vamos a explicar después. ¿Qué dice la hermana White acerca de esto, de las teorías filosóficas? En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 81, dice: las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a una comprensión de la palabra de Dios. Aquellos que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir los tesoros del conocimiento e impedir que las herejías se introduzcan en la Iglesia. Pero son estas explicaciones
las que han introducido falsas teorías y herejías. Los hombres han hecho esfuerzos desesperados por explicar lo que ellos pensaban que eran textos intrincados, pero demasiado a menudo sus esfuerzos no han hecho sino obscurecer aquello que trataban de explicar. Es decir, la posición de la hermana White es clara. La filosofía oscurece el conocimiento revelado por Dios en la Biblia. Al adquirir educación, continúa ella, no se ha de considerar el éxito como cuestión de oportunidad o destino. Este proviene de aquel Dios que leyó el corazón de Daniel, que miró con placer la pureza de sus motivos, la firmeza de su propósito de honrar al Señor. Daniel no anduvo a la luz de las chispas de su propia producción, sino que hizo del Señor su sabiduría. La filosofía divina fue la base de su educación. Es decir, la hermana White rechaza la filosofía humana, pero reconoce en la Biblia la existencia de una teología divina. En otra parte ella dice, de todos los libros que han inundado el mundo, incluyendo a los más valiosos, la Biblia es el libro de los libros y merece el mayor estudio y más atención. Ella no solo presenta la historia de la creación de este mundo, sino también una descripción del mundo venidero. Contiene instrucciones sobre las maravillas del universo y revela ante nuestro entendimiento al autor de los cielos y la tierra. Despliega un sistema simple y completo de teología y filosofía. Ahí lo tienen. Hay en la Biblia un sistema simple de filosofía y teología. Es decir, no necesitamos ir fuera de la Biblia para encontrar la forma como Dios entiende e interpreta las presuposiciones macrohermenéuticas. Una aplicación consistente y total del principio de la sola y tota escritura va a llevar a, o puede ser aplicado solamente si hacemos que la Biblia interprete las presuposiciones macrohermenéuticas. Si la Biblia no interpreta las presuposiciones macrohermenéuticas, entonces la filosofía y la ciencia lo hará. Y eso es lo que ha pasado en la historia. Hasta ahora, tanto el catolicismo como el protestantismo, catolicismo conservador, protestantismo conservador, o catolicismo liberal, o protestantismo liberal, todas estas opciones teológicas y escuelas teológicas se basan en interpretaciones humanas de los grandes asuntos macrohermenéuticos, filosóficos macrohermenéuticos. Lo que debemos hacer y lo que hicieron los pioneros fue implícitamente interpretaron o entendieron los principios macrohermenéuticos a partir de la Biblia, es decir, en forma directa y no explícita reemplazaron a Platón, reemplazaron a Aristóteles, reemplazaron a Agustín, reemplazaron a Aquino y a todo filósofo humano por la Biblia y definieron las presuposiciones macrohermenéuticas. Las presuposiciones macrohermenéuticas son presuposiciones filosóficas a partir de contenidos bíblicos. Cuando nosotros entramos en la universidad y hemos comenzado a relacionarnos con los grandes pensadores de todos los tiempos y nos relacionamos con las grandes personalidades del catolicismo y del protestantismo, comenzamos a aceptar lo que nos parece que de alguna manera puede introducirse en nuestra iglesia sin darnos cuenta que junto con esas prácticas, ideas o enseñanzas vienen los viruses de los principios macrohermenéuticos conectados, y tarde o temprano nos encontramos con hermanos y con teólogos que están trabajando directamente bajo
presuposiciones filosóficas extrabíblicas, y de ahí vienen las grandes divisiones que existen en nuestra iglesia. ¿Están presentes las presuposiciones en el conflicto entre iglesias cristianas? Sí. El catolicismo sigue a las comprensiones aristotélicas tomistas. El protestantismo las interpreta a partir de Platón y Agustín, pero el adventismo las ha interpretado a partir de la Biblia implícitamente y no técnicamente y no en detalle. Pero a través de la historia del adventismo, cuando comenzaron a concebirse como protestantes y a aceptar ideas del protestantismo, comenzaron a introducirse inevitablemente presuposiciones que no son visibles, pero son operativas, de los filósofos no bíblicos Agustín y Platón. Y por supuesto, si vamos en más detalle, podemos encontrar ideas de Aquino. Los principios macrohermenéuticos, por lo tanto, son los que deben ser interpretados a partir de los pilares del adventismo. Es decir, en el nivel fundamental, el adventismo se apartó de todas las tradiciones teológicas cristianas. En la próxima presentación número 4, va a quedar en claro cómo lo hicieron. No tengo tiempo ahora de entrar y mostrarlo. Pero podemos decir que los pilares del adventismo son o informan los principios macrohermenéuticos. No todos los pilares del adventismo son principios macrohermenéuticos o clarifican estos principios macrohermenéuticos, pero la mayoría sí. Por ejemplo, el santuario determina el pensamiento acerca de Dios y acerca del ser en general. Es decir, allí entendemos a Dios, el ser de Dios, lo que Dios es y la naturaleza del ser para todo. Es decir, que el santuario es fundamental, y esa es a partir del santuario que se hace la gran revolución teológica que representa el desarrollo de las doctrinas y del sistema adventista. Después de Dios y la realidad general, vemos en el santuario también la revelación, el origen de la revelación a partir de Dios que habla, y también el santuario muestra el principio de articulación que ha sido presentado por el Dr. Roy Graff, y yo he tenido una presentación y vamos a hablar acerca del santuario a ese nivel en la quinta presentación de esta serie. También tenemos la no inmortalidad del alma, que es otro de los pilares, que habla acerca de la naturaleza humana. La ley y el sábado hablan acerca del origen del mundo y acerca de la creación, por lo tanto ayudan con la cosmología. Claramente el fundamento del adventismo es la sola escritura. Los elementos fundamentales tienen que venir de la Biblia, solamente la Biblia, comenzando por los principios filosóficos que la teología cristiana, católica y protestante, conservadora y liberal, consistentemente argumentan que deben ser extraídos de la filosofía humana. En realidad, los adventistas los sacaron a estos principios implícitamente de la Biblia. Es así que cuando vemos los principios macrohermenéuticos, vemos que había una comprensión de Dios, había una comprensión de la naturaleza humana, había una comprensión del mundo como creador, había una comprensión de la revelación y la inspiración clara, y había un concepto de la hermenéutica también que debía ser interpretada a partir de la Biblia y solamente la Biblia. Y estos son los elementos fundamentales, claro. Estos asumían de que había un principio de articulación y de conexiones que claramente fue utilizado a través del santuario, y había también un concepto de la realidad en general, del cual vamos a hablar en la próxima presentación. El principio de conocimiento quedaba claro, era la Biblia y era la revelación y la inspiración. Como ustedes pueden ver, nuestros pioneros
tuvieron desde el mismo principio, desde antes de 1844, el 22 de octubre, pero claramente el 23 de octubre se consolidó la interpretación bíblica de estos grandes principios macrohermenéuticos que en forma general son derivados de la filosofía, pero que los pioneros lo derivaron de la Biblia. Yo sugiero que nosotros en este momento, a nivel de las universidades y a nivel de mucha mayor erudición y estudios en profundidad, debemos volver a construir la interpretación del adventismo, del cristianismo, en la misma dirección, y esto llevará a la Iglesia a la unidad necesaria para construir la unidad de la Iglesia que va a generar o a ser utilizada por Dios en la proclamación del Evangelio y el derramamiento de la lluvia tardía. Hay una tarea teológica que Dios espera que nosotros hagamos. Para eso tenemos esas 120 universidades y gente preparada. Debemos ponernos todos a trabajar, desde el más joven al hombre de más experiencia. La falta de unidad entre las iglesias cristianas puede originarse en sus fundamentos macrohermenéuticos. La respuesta es sí, se origina allí, y de allí debemos trabajar para construir la unidad de la Iglesia Adventista a nivel doctrinal, a nivel espiritual, a nivel de santidad, a nivel de obra misionera y a nivel de la predicación del mensaje, representando al verdadero Dios a todo el mundo para apresurar su segunda venida. Terminemos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado, por las grandes bendiciones que has dado a tu iglesia, a la Iglesia Adventista, por todos los instrumentos que has dado a esa iglesia, a esta iglesia, por las universidades, por los hombres consagrados, por aquellos que se han entregado totalmente a ti, que están buscando la verdad, por aquellos hombres de experiencia y también por los muchos jóvenes en todas nuestras instituciones que te están buscando con corazón sincero y quieren dedicar sus vidas a apresurar la venida. Esa tarea tan importante que has dejado a tu iglesia al final del mundo ha de tener lugar, ha de ejecutarse también, no solamente en las iglesias locales cada sábado, pero también en todas nuestras instituciones, todos los niveles de la organización y especialmente en todas nuestras universidades y en todas nuestras escuelas y todos nuestros colegios. Ayúdanos a volver a la Biblia, ayúdanos a poder entender la verdad con más detención, con más precisión y con más amor, y transfórmanos en la semejanza de Cristo Jesús, y ayúdanos a estar preparados para aquel día glorioso en que vengas a buscarnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.